¿Cuál es la verdadera iglesia cristiana? Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdadera iglesia cristiana? La verdadera iglesia cristiana no es una secta o denominación. Su origen y fundamento son divinos y su enseñanza doctrinal está fundamentada en el Nuevo Testamento y se distingue de las denominaciones y sectas que dependen de las doctrinas y mandamientos de hombres para su existencia. ¿Cómo surgieron tantas denominaciones y sectas? ¿Edificó Jesucristo una iglesia unificada y organizada o una iglesia dividida? El Señor fundó la iglesia primitiva cristiana según Hechos capítulo 2. Jesucristo dice en Mateo capítulo 16 versículo 18, y sobre esta roca, Jesucristo es la roca, no Pedro, edificaré mi iglesia. Él no fundó iglesias, denominaciones, concilios o sectas. Cada persona tiene una perspectiva diferente del significado de la palabra iglesia, pero ignoremos dichas perspectivas humanas porque no significan nada. No importa cómo lo interprete la humanidad, porque Mateo capítulo 16 versículo 18 habla de una sola iglesia. Por supuesto que existen miles de diferentes grupos, sectas y denominaciones religiosas en el mundo que se denominan cristianos. Es tiempo que analicemos cómo, cuándo, dónde y por qué comenzó toda esta confusión religiosa. Es tiempo que sepamos cómo reconocer la verdadera iglesia cristiana que Jesucristo fundó. La verdadera iglesia cristiana no fue restablecida por una reforma protestante, ni el emperador Constantino al convertirse al cristianismo supuestamente fundó la verdadera iglesia cristiana. Tampoco es cierto que Jesucristo fundó la Iglesia Católica Romana. ¿Fundó el Señor esta secta? Claro que no. La salvación no se obtiene por medio de una membresía, religión o denominaciones, sino por Jesucristo. Hechos capítulo 16 versículo 31 afirma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo no fundó las denominaciones religiosas. Asociarnos a una iglesia o pertenecer a una religión no nos hace parte de la iglesia de Dios. Nosotros no podemos unirnos a la iglesia de Dios por voluntad propia. Romanos capítulo 9 versículo 16 afirma, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Jehová Dios es el único que le permite a un individuo pertenecer a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Jehová permite al individuo unirse a su iglesia cuando él o ella entrega su vida a él solamente. La verdadera iglesia cristiana se identifica como el cuerpo de Jesucristo porque es un organismo espiritual cuya cabeza activa y viviente es Jesucristo. La Biblia afirma en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Para que una persona pueda ingresar a la verdadera iglesia cristiana de Dios, debe arrepentirse, convertirse y someterse de todo corazón al Señor y ser bautizada. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es en ningún otro hombre. Hechos capítulo 4 versículo 12 afirma, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él fue quien murió en un madero en el Gólgota por la humanidad. Jesucristo es el único que nos salva y perdona nuestros pecados y nadie más. Cuando aceptamos que estamos equivocados y abandonamos nuestra manera pecaminosa de vivir, entonces Dios nos escucha y nos sella con su Espíritu Santo y nos hace miembros de su iglesia, de la que Jesucristo es la cabeza. Para esto suceder debemos arrepentirnos, convertirnos y bautizarnos por medio del bautismo bíblico. Antes que Jesucristo ascendiera al cielo, pidió en oración que su iglesia fuera una iglesia, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 17 versículo 11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La iglesia cristiana no se compone de denominaciones divididas en contiendas.
Es una iglesia compuesta de muchos miembros escogidos por el Señor Jesucristo que está unida en espíritu, mente, actitud y corazón. Sus miembros se han entregado y humillado totalmente a la voluntad de Dios para ser corregidos, disciplinados y educados por la palabra de Dios. ¿Cuántas denominaciones están dispuestas a admitir sus errores? ¿Cuántas han permitido que el Espíritu Santo les guíe a la verdad? La iglesia que el Señor Jesucristo está edificando es el cuerpo colectivo de individuos que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios y que admiten sus equivocaciones y errores. Jesucristo no fundó sectas o denominaciones. Mateo capítulo 16 versículo 18 dice, y sobre esta roca, Jesucristo es la roca, no Pedro, edificaré mi iglesia. A esta iglesia le dio la comisión de predicar su evangelio. Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué vemos hoy día? Vemos miles de sectas y denominaciones en desacuerdos entre sí, todas fundadas por el hombre. Cada una profesa enseñar la verdad, pero se contradicen y contienden entre sí por causa de sus enseñanzas doctrinales incompatibles. Nunca llegan a un acuerdo porque todas quieren tener la razón. ¿Qué es una secta religiosa? De acuerdo con el diccionario español, una secta es un grupo que se ha desprendido de la iglesia establecida. La iglesia que Jesucristo fundó, según el libro de los Hechos, es la verdadera iglesia. Las demás son sectas y denominaciones creadas por los hombres que enseñan doctrinas falsas contrarias a lo establecido por Jesucristo. Las sectas religiosas de los tiempos de Jesucristo eran los fariseos, saduceos, esenios y samaritanos. Esta última se había extraviado de la doctrina genuina que Jehová había establecido por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesucristo no se unió a ninguna de estas sectas. Al contrario, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos para apartarlos de ellas. ¿Por qué no se unió Él a ellas? Porque sabía que estaban corrompidas, pues predicaban doctrinas erróneas. Las iglesias del mundo tienen muchos nombres diferentes. Los nombres se inventan de acuerdo a las doctrinas que éstas enseñan, los nombres de sus fundadores, la ubicación y las intenciones que dichas iglesias tengan. Las Sagradas Escrituras siempre se refieren a la iglesia como la iglesia de Dios o como iglesia del Señor, particularmente en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es esa roca y el fundamento de la iglesia y nadie más. Por lo tanto, la iglesia ya tiene su nombre, iglesia de Dios o iglesia del Señor según la Biblia. La iglesia cristiana no se conoce por un simple nombre denominacional o sectario. Todas las sectas y denominaciones predican doctrinas que son totalmente diferentes unas de otras y nunca predican el Evangelio de Jesucristo tal y como Él lo ordena en las Sagradas Escrituras. Ninguna de estas organizaciones religiosas son cristianas. En Juan capítulo 17, versículo 16, Jesucristo enseña, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, la verdadera iglesia cristiana, o sea, la iglesia bíblica primitiva, no es de este mundo. Las sectas y las denominaciones sí son del mundo porque han sido creadas por hombres y no siguen las enseñanzas de Jesucristo aunque ellas discutan que sí. Practican doctrinas muertas y vacías creadas por los hombres que contradicen la palabra de Dios. La iglesia cristiana del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento menciona el nombre de la verdadera iglesia cristiana. Hechos capítulo 20 versículo 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 22, o menospreciáis la iglesia de Dios,
y avergonzáis a los que no tienen nada. Gálatas capítulo 1 versículo 13, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Las Sagradas Escrituras no nombran la iglesia cristiana por diferentes nombres denominacionales o sectarios como Iglesia Católica Romana, Iglesia Protestante, Iglesia Bautista, Iglesia Pentecostal o Iglesia Metodista u otros. Los nombres han sido inventados por los hombres quienes distorsionan el Evangelio de Jesucristo y causan divisiones. La Biblia llama a la verdadera iglesia cristiana por el nombre de Iglesia de Dios o Iglesia del Señor. Jesucristo fundó la verdadera iglesia cristiana. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12, y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. El pecador debe confesar que Jesucristo fue levantado de los muertos por Dios. Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El pecador debe arrepentirse y ser bautizado por inmersión para formar parte de la iglesia de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La verdadera iglesia cristiana practica las ordenanzas de la Santa Cena y el bautismo. Lucas capítulo 22 versículo 19 y Hechos capítulo 10 versículos 47 y 48. La iglesia del Señor Jesucristo no debe tener ministros asalariados. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Señales que identifican la verdadera iglesia cristiana. En la verdadera iglesia cristiana se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios deben ser llamados por Él. Isaías capítulo 49 versículo 1. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Hebreos capítulo 5 versículo 4. Y nadie toma por sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La iglesia de Dios predica el Evangelio de Jesucristo y no doctrinas adulteradas. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La iglesia de Dios ora, ayuna e intercede por las almas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. Isaías capítulo 58 versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Romanos capítulo 8 versículo 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La iglesia cristiana está apartada del mundo por sus creencias y obediencia de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. La iglesia de Jesucristo es pequeña y perseguida. Lucas capítulo 12 versículo 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Mateo capítulo 5 versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La verdadera iglesia cristiana hace un llamado a los inconversos para aceptar a Jesucristo como Salvador. Lucas capítulo 5 versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdadera iglesia cristiana reconoce a Jesucristo como único Salvador. Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia del Señor Jesucristo está unida y organizada. Efesios capítulo 4 versículos del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hay muchos ejemplos más. El error de las sectas y denominaciones religiosas. El error número 1 de todas las denominaciones y sectas religiosas de hoy día es que piensan que la verdadera iglesia debería de crecer y engrandecerse rápidamente y convertirse en una organización que pueda crear un mundo mejor para todos y que llegará también a ser la influencia estabilizadora de nuestra civilización mundial. Estas son señales de una iglesia ecuménica. Esta siempre ha sido la absurda agenda de organizaciones tales como el catolicismo romano y el protestantismo, que son las organizaciones religiosas más grandes y con más influencia en el mundo religioso que respaldan el ecumenismo. Sin embargo, Jesucristo no fundó su iglesia con tal propósito. En Lucas capítulo 12 versículo 32, Él la llama una manada pequeña y su mandamiento para la iglesia en el Nuevo Testamento es que no participe en los asuntos políticos y religiosos del mundo en un esfuerzo por mejorarlo. Santiago capítulo 4 versículo 4 advierte, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Las Sagradas Escrituras no indican que la verdadera iglesia cristiana debe ser una organización grande y poderosa que ejerza influencia sobre el mundo. Sin embargo, el Señor Jesucristo la llama manada pequeña, según Lucas capítulo 12, versículo 32, porque es despreciada, perseguida, esparcida, odiada y separada del mundo, pero nunca dividida, como las iglesias del mundo que siempre están en contiendas y desacuerdos doctrinales porque cada una quiere ejercer señorío sobre las demás. La gran apostasía religiosa. Jesucristo dice en las Sagradas Escrituras que en el mundo habría una gran apostasía, engaño, falso cristianismo y división. En Mateo capítulo 24 versículos 4 y 5, Él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Jesucristo dice en Mateo capítulo 15 versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La gente está engañada por Satanás, el cual engaña al mundo entero. Según Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Muchos son engañados por líderes religiosos de diferentes denominaciones y sectas existentes en el mundo. Ellos aseguran haber recibido un llamado directo de parte de Dios y predican el Evangelio de Jesucristo, proclamándolo a Él como el Mesías, pero ellos enseñan un evangelio adulterado y diferente al que Jesucristo enseñó. Estos supuestos hombres y mujeres de Dios se designan ellos mismos pastores, evangelistas, predicadores, ministros y fundan sus propios ministerios para utilizarlos como vocación o trabajo para ganarse la vida a expensas de sus seguidores. Sin embargo, ellos nunca reciben un llamado directo de parte de Dios. Ellos predican lo que las gentes quieren oír y no lo que deben oír, y nunca corrigen sus congregaciones por miedo a perder sus miembros y los diezmos. Ellos utilizan el Evangelio de Jesucristo para hacer dinero. La gente no puede reconocer la verdad cuando la escucha porque ha sido engañada por el diablo.
el apóstol Pedro profetizó que engañadores de diferentes religiones, doctrinas y hasta del propio pueblo de Dios surgirían en los postreros días. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Judas capítulo 1 versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La humanidad siempre fabrica sus propias definiciones distorsionadas de lo que ellos creen que la iglesia es en realidad, pero la Biblia nos enseña cuál es la verdadera iglesia cristiana. Las iglesias del mundo se autoproclaman por sí mismas como cristianas, pero practican tradiciones creadas por los hombres y rechazan las enseñanzas de la iglesia primitiva que Jesucristo fundó, según el libro de los Hechos. Las iglesias del mundo están separadas y divididas por causa de desacuerdos doctrinales. Amós capítulo 3 versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Las iglesias del mundo no andan juntas y mucho menos con Dios. Solamente hay una iglesia. La unidad y unanimidad de la verdadera iglesia cristiana es muy importante y vital para su crecimiento espiritual. La iglesia representa el cuerpo de Jesucristo y Él es su cabeza. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos son factores muy importantes. Todas las iglesias del mundo viven en constantes desacuerdos doctrinales, enseñando falsas doctrinas de demonios y adulterando el Evangelio de Jesucristo. Pero la iglesia de Dios vive conforme a su espíritu y no conforme a enseñanzas y tradiciones vanas de los hombres, porque Dios la ha escogido y aquellos que forman parte de ella han sido llamados y escogidos por Él. Jesucristo mismo enseñó la vital importancia de la unidad de la iglesia. Él nunca enseñó la importancia de la unidad de iglesias. Eso constituye ecumenismo. Solamente hay una iglesia, la que hace su voluntad y le obedece conforme a lo que nos enseña la Biblia. Pablo preguntó a los corintios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Jesucristo enseña en Mateo capítulo 12 versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Satanás es lo suficientemente astuto para saber que su reino dividido no podría subsistir. Igualmente sucede con la iglesia de Dios. Esta tiene que estar siempre unida para poder subsistir. Eventualmente las iglesias del mundo se desintegran y desaparecen por causa de sus diferencias doctrinales. Siempre estarán en desacuerdo entre sí. La Biblia enseña en Mateo capítulo 15 versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así dice Jehová Dios. Amén. Como podemos observar, todas estas iglesias y sectas, con excepción de la Iglesia del Señor, fueron fundadas por hombres,
Y esta lista es solamente un ejemplo de más de 30,000 sectas y denominaciones en el mundo que se consideran cristianas, pero que no predican y viven el Evangelio del Señor Jesucristo. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.